Bienvenidos a Ritos Oscuros, un lugar donde las sombras susurran, los rituales prohibidos siguen vivos, y el miedo nunca duerme. Entre 1969 y 1978, en el condado de Cumberland, Carolina del Norte, 6 personas murieron con síntomas idénticos, un dolor estomacal insoportable, vómitos incontrolables y una agonía que acababa en la muerte en cuestión de días. Todas compartían un vínculo aparentemente inocente, una abuela de voz suave, devota de la iglesia, llamada Velma Barfield. Siempre estaba cerca cuando ocurría una tragedia, lista para ofrecer una caricia reconfortante y una oración susurrada. Los médicos explicaban aquellas muertes como simples fallos cardíacos, gastroenteritis o accidentes desafortunados. Nada extraño en la Carolina rural de aquella época, y mucho menos algo que hiciera sospechar de una dulce abuelita que se ofrecía como voluntaria en la iglesia y cuidaba a los ancianos. Pero en 1978, durante un avivamiento pentecostal, Stuart Taylor, de 56 años, se desplomó de forma repentina. Esta vez, su familia se negó a aceptar otra muerte misteriosa. Exigieron una autopsia, y aquel acto de desconfianza destapó uno de los secretos más oscuros de América. Velma Barfield no era una cuidadora, sino una asesina en serie. Con el tiempo, se convertiría en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia de Estados Unidos. Antes de seguir con la historia de la abuela que convirtió el cuidado en asesinato, asegúrate de suscribirte a Liturgy of Fear y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Porque esta historia podría haber ocurrido en cualquier lugar. La fe y la confianza crean la cobertura perfecta para el mal. Los investigadores descubrirían que Velma no usaba armas sofisticadas, sino un veneno común, matarratas, administrado con la precisión de alguien que había hecho del asesinato un arte. La Carolina del Norte de los años 60 y 70 era un lugar donde las comunidades se construían sobre cimientos de confianza inquebrantable, donde asistir a la iglesia era más una obligación que una elección. Y donde la idea de que una abuela pudiera ser una asesina era simplemente inconcebible. En los pueblos agrícolas de Parkton y Fayetteville, todos conocían la vida de sus vecinos. Los niños jugaban seguros en las calles, los ancianos confiaban en cualquiera que se ofreciera a ayudar, y la palabra de una persona tenía tanto peso como un contrato legal. Parkton, con menos de 500 habitantes repartidos entre granjas de tabaco y algodón, era una comunidad donde el tiempo parecía avanzar más despacio. La iglesia bautista era el corazón espiritual y social, los partidos de baloncesto atraían a multitudes de varios condados. Y el paisaje de tierra roja y pinares estaba salpicado de casas modestas y alguna que otra tienda general que servía de punto de encuentro. En ese entorno de valores tradicionales nació Margie Velma Bullard el 29 de octubre de 1932, en Eastover, Carolina del Sur, aunque creció en las afueras de Fayetteville. Era la segunda de 9 hermanos y la hija mayor de la familia. Su niñez estuvo marcada por la pobreza, común pero no vergonzosa en el campo. La casa no tenía electricidad ni agua corriente, cuando había necesidad, simplemente se internaban en el bosque cercano, un acto práctico más que primitivo en una época en que muchos aún no podían permitirse un baño interior. Los Bullard vivían bajo estrictos principios cristianos pentecostales, oraciones diarias, asistencia constante a la iglesia y una fe absoluta en los valores morales. Pese a las dificultades, los hijos aprendieron el valor del trabajo duro, la lealtad familiar y el apoyo comunitario. Velma era una estudiante brillante en primaria, destacando especialmente en lectura y escritura. Sus maestros la describían como una niña tranquila, inteligente y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Sus notas eran excelentes y se vislumbraba en ella un futuro académico prometedor, aunque las limitaciones económicas de su familia fueran un obstáculo. En la adolescencia, en la escuela pública de Parkton, Velma descubrió una pasión inesperada, el baloncesto. A pesar de no tener la complexión típica de una atleta, sus reflejos rápidos y su instinto estratégico la convirtieron en una pieza valiosa del equipo femenino. El deporte le ofrecía un escape a las responsabilidades familiares, un pequeño respiro de libertad. Sin embargo,
Aquella independencia duró poco. Cuando su madre, Lily, dio a luz a mellizos, la carga de trabajo en el hogar aumentó. Como hija mayor, Velma tuvo que abandonar el baloncesto para dedicarse a la cocina, las tareas del hogar y el cuidado de sus hermanos. La renuncia fue dolorosa para una joven que apenas comenzaba a encontrar algo que la hacía feliz. Fue en medio de esa frustración adolescente que conoció a Thomas Burke, un chico alto y delgado, un año mayor que ella. No era guapo según los estándares convencionales, pero su carácter bondadoso y su sentido del humor lograban arrancarle sonrisas incluso en sus días más oscuros. Thomas tenía orejas prominentes y rasgos angulosos, pero trataba a Velma con una amabilidad y respeto que contrastaban notablemente con la dureza de su padre. Su noviazgo se desarrolló completamente dentro de la escuela, ya que el padre de Velma imponía reglas estrictas sobre las citas, que no se flexibilizarían hasta que ella cumpliera 16 años. Cuando finalmente alcanzó esa edad, su padre decidió de manera arbitraria que 16 seguía siendo demasiado joven para un noviazgo serio, dejando a la joven pareja frustrada y más decidida que nunca a encontrar su propio camino. Su romance se profundizó en los momentos robados entre clases y en breves conversaciones después de los servicios de la iglesia, donde Thomas asistía solo para verla. La decisión de casarse a escondidas surgió tanto de la desesperación por escapar de un hogar cada vez más difícil como del amor juvenil. A los 17 años, Velma vio en el matrimonio con Thomas la única vía realista hacia la independencia y una vida mejor. Una mañana tranquila de 1949, viajaron a un juzgado en un condado vecino y se dieron el sí en una ceremonia sencilla que los uniría durante los próximos 20 años. Los recién casados se instalaron en una pequeña casa en Parkton que había pertenecido a la familia extendida de Velma, un hogar modesto que representaba esperanza y nuevos comienzos. Por primera vez en su vida, Velma tenía su propio hogar, decisiones propias y un futuro que construir. Los primeros años del matrimonio estuvieron llenos de felicidad genuina y sueños compartidos de formar una familia estable y amorosa, algo que ambos habían anhelado durante sus difíciles infancias. La transformación del hogar de los Burke, de refugio a pesadilla, comenzó de manera gradual en 1965, cuando Thomas sufrió un devastador accidente automovilístico que cambiaría radicalmente el rumbo de sus vidas. La colisión ocurrió en un camino rural resbaladizo por la lluvia mientras Thomas regresaba de su trabajo en una fábrica textil local. Sufrió una severa conmoción cerebral y lesiones que lo afectarían de manera permanente. En un principio, parecía que la situación era manejable. Thomas se recuperó de sus heridas iniciales y regresó al trabajo en unas pocas semanas, decidido a mantener a su familia a pesar de los persistentes dolores de cabeza y mareos que se habían vuelto su constante compañía. Sin embargo, con el paso de los meses, quedó claro que el daño era más extenso y permanente de lo que se pensaba. Los dolores de cabeza no eran solo molestos, eran episodios insoportables que lo dejaban retorciéndose de dolor, incapaz de funcionar durante horas e incluso días. El dolor era tan intenso que comenzó a faltar al trabajo con regularidad, lo que eventualmente le costó su puesto en la fábrica. Sin empleo estable y con facturas médicas acumulándose, la situación económica de la familia se volvió precaria. Como muchos hombres de clase trabajadora de su generación sin acceso a atención médica adecuada ni manejo del dolor, Thomas recurrió al alcohol para sobrellevar su sufrimiento crónico. Lo que empezó como una cerveza ocasional para aliviar el dolor se convirtió gradualmente en una dependencia seria, conforme los meses se transformaban en años sin que su condición mejorara. Para Velma, cuya estricta educación pentecostal le había enseñado que beber alcohol era uno de los pecados más graves, la bebida de Thomas no era solo un fallo personal, sino una crisis espiritual que amenazaba los cimientos de su matrimonio. Comenzó una campaña desesperada para controlar su consumo, buscaba botellas escondidas, vertía el alcohol encontrado por el desagüe e incluso enlistó a sus hijos para vigilar a su padre. El hogar de los Burke, antes armonioso, se convirtió en un campo de batalla lleno de resentimiento silencioso y confrontaciones explosivas. Thomas,
humillado por su incapacidad para trabajar y el dolor constante, se sentía traicionado por el control de su esposa. Velma, viendo cómo el hombre que había amado se transformaba en alguien irreconocible, se sentía abandonada y temerosa por el futuro de su familia. La situación llegó a un punto crítico cuando Velma tomó la drástica decisión de internar a Thomas en el Hospital Dorothea Dix en Raleigh para tratamiento de alcoholismo. Esta acción, tomada sin su consentimiento y con la intervención de las autoridades locales, representó en su mente la máxima traición. Aunque el tratamiento logró su sobriedad, costó la destrucción de la confianza y el afecto que aún quedaban en su matrimonio. Durante la ausencia de Thomas, Velma tuvo que mantener a la familia trabajando en una fábrica local, un empleo físicamente exigente y emocionalmente agotador. Para sobrellevar el estrés de la maternidad en solitario, la presión económica y la incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio, comenzó a tomar tranquilizantes recetados. El médico de la familia, el Dr. James Henderson, había recetado inicialmente Valium a Velma para ayudarla a dormir y controlar la ansiedad, pero conforme su tolerancia aumentaba, comenzó a buscar más medicamentos de distintas fuentes. Cuando Thomas regresó del hospital Dorothy Dix, estaba sobrio, pero profundamente cambiado, amargado, resentido y emocionalmente distante de la familia que alguna vez había amado. El hombre de naturaleza gentil y humor contagioso había sido reemplazado por alguien que parecía culpar a Velma por su situación y no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desprecio hacia ella. El matrimonio, que había comenzado con tanta esperanza y amor, se había convertido en una guerra fría de antagonismo mutuo. Seguían viviendo bajo el mismo techo, pero como extraños que solo se comunicaban a través de discusiones sobre dinero, los hijos y la incapacidad persistente de Thomas para mantener un empleo estable. La noche del 4 de abril de 1969, esta situación tóxica llegó a su fatal conclusión. Thomas había bebido mucho esa noche, no lo suficiente para perder el conocimiento, pero sí como para estar desorientado y somnoliento. Velma, alegando que tenía que hacer diligencias que no podían esperar hasta la mañana, tomó la inusual decisión de llevar consigo a los dos niños y salir de la casa durante la noche. Esta salida era sumamente irregular por varias razones. Velma rara vez salía de noche, mucho menos con ambos hijos, y las diligencias que decía realizar eran vagas e innecesarias. Los vecinos recordarían más tarde que parecía agitada y distraída en los días previos, como si estuviera luchando con una decisión trascendental. Cuando la familia regresó varias horas después, encontraron su hogar envuelto en llamas que ya habían consumido gran parte de la estructura. El cuerpo de bomberos voluntarios de Parkton respondió rápidamente a la llamada de emergencia, pero el fuego estaba demasiado avanzado para ser controlado. Los bomberos centraron sus esfuerzos en evitar que las llamas se extendieran a propiedades vecinas, mientras la familia Burke observaba cómo sus pertenencias se reducían a cenizas. El cuerpo de Thomas Burke fue encontrado en el dormitorio donde aparentemente se originó el incendio. El forense determinó que había muerto por inhalación de humo antes de que las llamas lo alcanzaran, una pequeña misericordia que lo libró del dolor de quemarse vivo. La investigación realizada por los alguaciles del condado de Cumberland, con entrenamiento limitado en incendios, concluyó que Thomas se había quedado dormido mientras fumaba un cigarrillo. Una causa tristemente común de incendios domésticos en zonas rurales de aquella época. La reacción de Velma ante la tragedia parecía genuina y devastadora. Lloró inconsolablemente en la escena, tuvo que ser contenida físicamente para que no entrara a la casa en llamas, y parecía completamente rota por la pérdida de su esposo y su hogar. Vecinos y rescatistas notaron su dolor evidente y se movilizaron de inmediato para apoyar a la viuda y sus dos hijos. El funeral en la iglesia bautista de Parkton fue asistido prácticamente por toda la comunidad. Velma interpretó a la perfección el papel de la viuda desconsolada, aceptó condolencias con dignidad, habló conmovidamente sobre las luchas de Thomas con el alcohol y el dolor crónico, y expresó gratitud por el apoyo de la comunidad en el momento más oscuro de su familia. Sin embargo, había detalles sutiles que no coincidían con la narrativa de un accidente trágico.
Algunos vecinos notaron que Velma había retirado varios objetos valiosos de la casa días antes del incendio, fotografías familiares, documentos importantes y algunas joyas, que ella decía estar limpiando o reparando. La salida con los niños, dejando a Thomas solo e intoxicado, resultó sospechosamente conveniente. Lo más significativo fue que, apenas 3 meses después de la muerte de Thomas, el terreno donde había estado su casa sufrió un segundo incendio cuando los restos que habían quedado comenzaron a reavivarse. Este segundo fuego, aunque más pequeño, fue suficiente para que la compañía de seguros iniciara una investigación que finalmente resultó en un pago sustancial a Velma. El dinero del seguro, sumado a una modesta póliza de vida de Thomas y a donaciones de la comunidad organizadas por la iglesia, proporcionó a Velma más seguridad financiera de la que había tenido jamás. Para una mujer que apenas meses antes luchaba por llegar a fin de mes, la viudez resultó ser sorprendentemente rentable. Lo que la comunidad no podía saber era que acababan de presenciar el nacimiento de una de las asesinas en serie más metódicas de Carolina del Norte. Velma había descubierto que el asesinato, cuando se ejecutaba correctamente y se explicaba de manera convincente, podía resolver múltiples problemas al mismo tiempo, generando simpatía y recompensa económica. La abuelita de rostro dulce había probado la sangre, y pronto desarrollaría un apetito insaciable por más. Los meses posteriores a la muerte de Thomas revelaron un lado de Velma que pocos en la comunidad habían sospechado, mientras mantenía su imagen pública de viuda afligida y dedicada al bienestar de sus hijos. Comenzó a demostrar una habilidad notable para atraer y manipular a hombres que podían ofrecerle la estabilidad económica y emocional que deseaba. 6 meses después de convertirse en viuda, Velma inició una relación con Jennings Barfield. Un hombre de 43 años viudo que poseía propiedades considerables en la zona y tenía ingresos cómodos gracias a la agricultura y varios negocios. Jennings era conocido en todo el condado de Cumberland como un hombre íntegro, que había criado exitosamente a sus hijos tras la muerte de su primera esposa y era considerado uno de los solteros más codiciados de su círculo social. Su noviazgo avanzó a una velocidad que levantó sospechas entre sus conocidos. Aunque no era inusual que viudos se volvieran a casar rápido en esa época, especialmente si tenían hijos, la intensidad con la que Velma perseguía a Jennings parecía casi depredadora para quienes lo observaban de cerca. Velma asistía a eventos sociales donde sabía que él estaría presente, encontraba pretextos para visitar su propiedad con pequeños regalos o para ofrecer ayuda en las labores del hogar y, en general, se hacía indispensable en la rutina diaria de Jennings. Por su parte, Jennings se sentía genuinamente atraído por la aparente devoción y las habilidades domésticas de Velma. Era una excelente cocinera, una ama de casa meticulosa y alguien que parecía comprender la importancia de mantener un hogar estable para los niños. Su fe religiosa, demostrada a través de la asistencia regular a la iglesia y la participación en actividades caritativas, coincidía con los propios valores de Jennings y le sugería una base moral que le resultaba atractiva. Se casaron en agosto de 1970, apenas 16 meses después de la muerte de Thomas, en una ceremonia más elaborada que su primer matrimonio, aunque aún apropiadamente modesta para un segundo matrimonio de viuda. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia de Jennings, con ambos grupos de hijos como testigos de la unión. La comunidad aprobó generalmente el matrimonio, viéndolo como un arreglo práctico que proporcionaría seguridad a los hijos de Velma, y al mismo tiempo, compañía y una socia doméstica a Jennings. Los primeros meses de matrimonio parecían exitosos en la superficie. Velma se entregó al papel de esposa con la misma intensidad que había mostrado durante el noviazgo, administrando la casa de Jennings con precisión militar y anticipando sus necesidades antes de que él siquiera las reconociera. Prestaba especial atención a los asuntos comerciales de Jennings, ofreciendo ayuda con la contabilidad y la correspondencia que él encontraba tediosa. Pero bajo esta fachada de felicidad doméstica, ya comenzaban a emerger patrones peligrosos. El uso de medicamentos recetados por parte de Velma, que había iniciado durante los últimos años de su matrimonio con Thomas, continuó escalando a pesar de su nueva situación.
Tomaba un cóctel sofisticado de fármacos, antidepresivos, Synquam para la ansiedad, Tylenol, Teol para el dolor crónico que decía sufrir y Valium para dormir. Cada medicamento estaba recetado por distintos doctores de condados vecinos, lo que dificultaba que un solo médico reconociera la magnitud de su dependencia. El costo de mantener este hábito era considerable, muy superior al presupuesto doméstico que tenía a su disposición. Cuando Jennings cuestionaba ciertos gastos inexplicables, Velma los justificaba como costos médicos necesarios o gastos de emergencia relacionados con los hijos. Pero conforme las sumas crecían y se volvían más frecuentes, sus explicaciones se volvían cada vez menos creíbles. La verdad era que Velma había comenzado a robar sistemáticamente de las cuentas de Jennings, usando su acceso a los registros financieros para falsificar cheques y realizar retiros no autorizados. Su técnica era sofisticada, escribía cheques por montos justo debajo del umbral que activaría la verificación automática del banco, distribuía las transacciones en varias cuentas para evitar ser detectada. Y estudiaba cuidadosamente la firma de Jennings hasta poder reproducirla a la perfección. Durante varios meses, este sistema funcionó perfectamente. Jennings era un hombre confiado que rara vez revisaba sus estados de cuenta con detalle, y cuando notaba discrepancias, Velma siempre tenía explicaciones razonables sobre gastos del hogar o costos de negocios que él podría haber olvidado. Sus lágrimas y aparente angustia cuando la cuestionaban eran particularmente efectivas para terminar estas conversaciones antes de que se convirtieran en investigaciones serias. La situación comenzó a desmoronarse a inicios de 1971, cuando el banquero de Jennings, un hombre cauteloso llamado Harold Mitchell, quien había manejado las finanzas de la familia Barfield durante décadas, notó patrones en las cuentas que no coincidían con los hábitos de gasto conservadores de Jennings. Mitchell hizo preguntas discretas a Jennings sobre varios retiros y cheques grandes, conversaciones que gradualmente revelaron la magnitud del engaño de Velma. El enfrentamiento entre Jennings y Velma fue explosivo y definitivo. A diferencia de Thomas, debilitado por la lesión y el alcoholismo, Jennings era un hombre de fuerte carácter que no toleraría el robo ni el engaño de nadie, ni siquiera de su esposa. Exigió la plena divulgación de sus actividades financieras, amenazó con involucrar a la policía si era necesario y finalmente le informó que consultaría a un abogado sobre los procedimientos de divorcio. Para Velma, esta crisis representaba una amenaza existencial. El divorcio significaría la exposición pública de sus crímenes, la probable persecución penal por falsificación y robo, y la pérdida total de la seguridad financiera que la muerte de Jennings podría proporcionarle mediante herencia y seguro de vida. Lo más importante es que Velma había aprendido de la muerte de Thomas que las soluciones permanentes a menudo eran más efectivas que los compromisos temporales. La noche del 22 de marzo de 1971, Jennings Barfield comenzó a experimentar un dolor abdominal intenso que apareció de repente durante lo que parecía ser una cena normal. Los calambres eran fuertes y se localizaban en la parte superior del abdomen, acompañados de náuseas que pronto se transformaron en vómitos violentos. En pocas horas, también comenzó a sentir dolor en el pecho, que inicialmente atribuyó al esfuerzo físico de vomitar. Velma asumió de inmediato el papel de esposa preocupada, llamó al médico de familia y acompañó a Jennings al hospital cuando su estado continuó deteriorándose. El doctor Patterson, quien había atendido a Jennings por dolencias menores a lo largo de los años, se mostró desconcertado por la aparición súbita y la gravedad de los síntomas. Los análisis de sangre revelaron un conteo elevado de glóbulos blancos, lo que sugería infección, pero no se pudo identificar ningún patógeno específico. A pesar de la intervención médica, la condición de Jennings empeoró durante la noche. El dolor en el pecho se volvió insoportable, su presión arterial cayó peligrosamente y comenzó a mostrar signos de insuficiencia cardiovascular. A las 3:17 de la mañana del 23 de marzo de 1971, Jennings Barfield falleció por lo que los médicos diagnosticaron como un fallo cardíaco agudo, posiblemente desencadenado por una infección gástrica severa. La angustia de Velma parecía auténtica y abrumadora.
Tuvo que ser sedada en el hospital y requirió ayuda de familiares para organizar los preparativos del funeral. El servicio contó con la asistencia de asociados de negocios de Jennings y miembros de la comunidad, todos mostrando simpatía por la viuda que había perdido a 2 esposos en menos de 2 años. La muerte de Jennings fue especialmente conveniente para Velma, pues ocurrió justo cuando él planeaba expandir sus operaciones agrícolas y había contratado seguros de vida adicionales para proteger sus inversiones. Estas pólizas, junto con su cobertura existente y propiedades, hicieron que Velma se encontrara mucho más acomodada financieramente de lo que jamás había estado. Semanas después del funeral, Velma había liquidado su herencia, cobrado los seguros y comenzado a planear su futuro. Compró una casa modesta cerca de sus padres en Fayetteville y matriculó a sus hijos en nuevas escuelas, argumentando que necesitaba estar cerca del apoyo familiar durante su periodo de duelo. En realidad, lo que había logrado era perfeccionar su método. A diferencia de la muerte de Thomas, que requirió simular un incendio y lidiar con la destrucción de la propiedad, el asesinato de Jennings parecía completamente natural. Los síntomas que provocó con dosis cuidadosamente administradas de veneno para ratas a base de arsénico imitaban a la perfección una gastroenteritis aguda seguida de un fallo cardíaco. Una progresión médicamente plausible que no necesitaba explicación externa. Además, había aprendido a calcular el momento de sus ataques con precisión. La confrontación por el robo había ocurrido solo días antes de la muerte de Jennings, proporcionando un motivo claro para que él modificara su testamento o tomara acciones legales. Al actuar rápida y decisivamente, eliminó la amenaza mientras preservaba su acceso a la riqueza del esposo. Velma había pasado de ser una asesina oportunista que eliminaba a un esposo inconveniente a convertirse en una depredadora calculadora que entendía cómo usar el asesinato como solución a problemas complejos. La dulce abuelita se había transformado en una asesina en serie sofisticada y apenas estaba comenzando. Mudarse de nuevo a Fayetteville la colocó cerca de sus padres envejecidos, una situación que inicialmente parecía motivada por la devoción familiar, pero que pronto demostraría ser todo menos casual. Su padre, Murphy Bullard, ya estaba gravemente enfermo, padeciendo cáncer de pulmón que eventualmente acabaría con su vida de manera natural, una de las pocas muertes en las que Velma no tendría que intervenir. Pero su madre, Lillian Bullard, representaba tanto una oportunidad como un problema. A sus 74 años, Lillian vivía de una pensión modesta pero suficiente, complementada con ahorros acumulados durante décadas de manejo financiero cuidadoso. Cada vez dependía más de Velma para tareas cotidianas, pagar cuentas y administrar la casa, una dependencia que ofrecía la cobertura perfecta para el robo sistemático que Velma había convertido ya en un arte. La dinámica se estableció rápidamente. Velma visitaba a su madre a diario, llevando pequeños regalos o comidas preparadas que demostraban su dedicación. Durante estas visitas, ayudaba a Lillian a organizar sus documentos financieros, equilibrar su chequera y manejar correspondencia con bancos y compañías de seguros. Esta ayuda era genuinamente apreciada por Lillian, que cada vez encontraba más difíciles de manejar los trámites y la burocracia moderna. Lo que Lillian no sabía era que su hija estaba utilizando estas oportunidades para estudiar su firma, memorizar números de cuenta e identificar patrones en sus transacciones. En pocos meses, Velma había comenzado a falsificar cheques de las cuentas de su madre y a solicitar pequeños préstamos usando la identidad de Lillian como garantía. Al principio, las sumas eran modestas, $20 o $30, cantidades que podían explicarse como gastos domésticos o médicos. Pero conforme la adicción de Velma a los medicamentos continuaba aumentando, necesitaba mayores sumas de dinero con más frecuencia para mantener su hábito. Para el verano de 1974, Velma robaba cientos de dólares mensuales de las cuentas de su madre. También descubrió que Lillian poseía varias pólizas de seguro y bonos de ahorro que podían liquidarse en caso de emergencia. La tentación de acceder a estos recursos era constante, aunque hacerlo implicaba riesgos que Velma aún no sabía cómo gestionar del todo.
Fue durante este periodo que comenzaron a aparecer los primeros episodios de salud misteriosos en Lillian, síntomas repentinos que más tarde se convertirían en la firma de su hija. Lillian Bullard comenzó a presentar fuertes calambres en el estómago y los intestinos, acompañados de náuseas y diarrea que persistían varios días antes de desaparecer misteriosamente. Cada vez que ocurrían estos episodios, Velma estaba siempre presente, brindando cuidados como una enfermera, llevando a su madre sopas y caldos que aseguraba aliviarían su malestar. El doctor William Stevenson, médico de Lillian durante más de 20 años, se encontraba desconcertado por estos síntomas recurrentes. Los análisis de sangre no arrojaban nada concluyente, y el patrón de enfermedad no coincidía con ningún diagnóstico conocido. Los síntomas sugerían algún tipo de intoxicación alimentaria o gastroenteritis. Pero Lillian no había ingerido alimentos inusuales y ningún otro miembro de la familia presentaba problemas tras compartir las comidas con ella. Lo que el doctor Stevenson no podía saber era que Velma estaba realizando un experimento meticuloso con dosis y tiempos. Había aprendido de la muerte de Jennings que el envenenamiento con arsénico podía simular una enfermedad natural. Pero necesitaba determinar con precisión cuánto veneno provocaba malestar sin causar la muerte y cuánto duraban los efectos. Cada episodio con su madre era, en esencia, una prueba de campo para ajustar dosis y métodos de administración. El impacto psicológico sobre Lillian era tan importante como los síntomas físicos. Cada ataque la dejaba débil y vulnerable, incrementando su dependencia de Velma y reforzando su gratitud por la atención constante de su hija. El temor a un nuevo episodio hacía que Lillian dudara en cuestionar cualquier sugerencia de Velma sobre la administración del hogar o decisiones financieras. Durante ese mismo periodo, Velma comenzó a salir con otro hombre, Robert Mackenzie, un empresario local que había perdido a su esposa por cáncer el año anterior. Robert se sintió atraído por la aparente devoción de Velma hacia su familia y su reputación de hija y madre cariñosa. Su relación avanzó de manera constante durante el verano de 1974, con Robert insinuando matrimonio y un futuro juntos. Sin embargo, en agosto de 1974, Robert Mackenzie murió en un accidente automovilístico en una carretera rural cerca de Fayetteville. Las circunstancias eran inusuales. Robert era conocido por conducir con precaución y rara vez viajaba solo de noche. Aún así, perdió el control de su vehículo en una carretera despejada y seca, estrellándose contra un árbol a gran velocidad. No se identificó ninguna falla mecánica, y en aquella época las pruebas toxicológicas no eran rutinarias para víctimas de accidentes. La muerte de Robert resultó conveniente para Velma en varios sentidos. Su relación había alcanzado un nivel de intimidad que dificultaría mantener ocultas sus otras actividades. Además, Robert había comenzado a hacer preguntas sobre la situación familiar y financiera de Velma, sugiriendo que sospechaba de ciertas inconsistencias en sus historias. Al acercarse la Navidad de 1974, Velma sabía que la situación financiera de su madre pronto sería examinada por bancos y compañías de seguros durante las auditorías de fin de año. Las sumas que había robado eran ya demasiado grandes para que no fueran detectadas, a menos que tomara medidas decisivas para evitar cualquier investigación. La noche del 28 de diciembre de 1974, durante lo que debería haber sido una celebración navideña tranquila con la familia extendida, Lillian sufrió el episodio más grave de enfermedad estomacal que había experimentado. El dolor era constante e insoportable, muy distinto a los calambres intermitentes de episodios anteriores. Los vómitos fueron violentos y continuos, y pronto sufrió deshidratación y desorientación. Velma tomó el control de inmediato, llamó a una ambulancia y acompañó a su madre al hospital Cape Far Valley. Durante toda la crisis, mantuvo la apariencia de hija devota, sosteniendo la mano de Lillian durante el traslado y permaneciendo a su lado mientras el personal médico trabajaba para estabilizarla. El doctor Stevenson fue llamado para consultar el caso, pero él, al igual que los médicos de urgencias, se encontraba desconcertado por la gravedad y rapidez de la progresión de los síntomas. Los análisis de sangre mostraron anomalías significativas, pero no se pudo identificar una causa específica.
Los líquidos intravenosos y medicamentos para las náuseas proporcionaron alivio temporal, pero la condición general de Lillian continuó empeorando. A las 11:43 de la noche del 30 de diciembre de 1974, Lillian Bullard falleció por lo que los registros hospitalarios indicaban como complicaciones de una gastroenteritis aguda. El médico señaló que el caso era inusual por su severidad y rápida progresión, pero en una época sin conciencia general sobre casos de envenenamiento, nunca se consideró seriamente la posibilidad de daño deliberado. El duelo de Velma por la muerte de su madre parecía profundo y genuino. Lloró abiertamente en el hospital, necesitó sedantes para dormir y se mostró completamente devastada por la pérdida de quien había sido su familiar más cercana. El funeral fue un evento importante para la comunidad, recordando a Lillian como una madre y abuela dedicada que había criado 9 hijos y vivido una vida de servicio cristiano. La liquidación de la herencia de Lillian proporcionó a Velma recursos financieros adicionales, pero lo más importante es que eliminó cualquier riesgo de que sus robos fueran descubiertos. Con su madre fallecida, nadie podría cuestionar fondos desaparecidos o firmas falsificadas. Además, los trámites legales legitimaron el acceso de Velma a las cuentas que llevaba meses saqueando. Pero, quizá lo más significativo, la muerte de Lillian le proporcionó a Velma confianza absoluta en su método. Había logrado asesinar a su propia madre sin despertar la más mínima sospecha de médicos, familiares o autoridades. El crimen se ejecutó con precisión clínica y produjo exactamente los resultados que ella había planeado. Velma había cruzado un límite que incluso los criminales más experimentados rara vez se atreven a superar, había matado a la mujer que le había dado la vida. Si podía asesinar a su propia madre sin remordimientos ni ser detectada, nadie estaría a salvo de su malicia calculada. Para 1975, las actividades criminales de Velma se habían vuelto cada vez más sofisticadas y audaces, pero también la habían hecho demasiado confiada. El éxito de sus asesinatos previos la había convencido de que era prácticamente intocable, una creencia que la llevó a ser descuidada en áreas donde antes había sido meticulosa. Sus operaciones de falsificación de cheques, que antes se realizaban con precisión en montos y tiempos, comenzaron a volverse más agresivas y menos selectivas. Esta sobreconfianza terminó abruptamente cuando fue arrestada por 7 cargos de emisión de cheques sin fondos, delitos graves que en Carolina del Norte conllevaban severas penas de prisión. La investigación reveló un patrón de delitos financieros que se extendía por varios condados, afectando a numerosas víctimas. Desde pequeños negocios hasta ciudadanos individuales que confiaban en ella para manejar sus cuentas. El juicio fue un duro recordatorio para Velma. Por primera vez desde que había comenzado su carrera criminal, enfrentaba consecuencias reales. El juez, tomando en cuenta la extensión y la intención de sus crímenes, la condenó a 6 meses de prisión, un castigo que sorprendió a la comunidad, que aún la veía como una viuda desafortunada luchando por sobrevivir. La cárcel debería haber sido una advertencia, una oportunidad para que Velma enfrentara sus adicciones y su comportamiento delictivo antes de que derivaran en consecuencias más graves. Sin embargo, se convirtió en una verdadera escuela de perfeccionamiento criminal. Compartió celda con mujeres que habían cometido delitos financieros y aprendió nuevas técnicas de falsificación, robo de identidad y manipulación que hicieron que sus métodos anteriores parecieran amateurs. Más peligrosamente, la prisión reforzó en Velma la idea de que era más inteligente y capaz que las autoridades que supuestamente debían atraparla. Había cometido 3 asesinatos sin despertar sospechas, y aun cuando fue descubierta robando, el castigo fue mínimo. La lección que extrajo no fue que el crimen no paga, sino que el crimen violento era mucho más seguro que el financiero, las víctimas muertas no podían testificar. Tras cumplir apenas 3 meses de su condena, Velma salió con una nueva comprensión de lo vulnerables que eran ciertos grupos a la explotación. Durante su encarcelamiento, escuchó historias de otras reclusas sobre ancianos que eran blancos fáciles de estafas financieras. Y comenzó a darse cuenta del potencial de combinar sus habilidades de cuidado con sus impulsos homicidas. En 1976,
encontró la oportunidad perfecta cuando fue contratada como cuidadora a domicilio de Montgomery y Dolly Edwards, una pareja de ancianos en Lumberton. Montgomery tenía 94 años, Dolly 84, y ambos eran lo suficientemente acomodados como para costear atención privada, pero lo bastante aislados como para ser vulnerables al abuso sistemático. Tenían contacto limitado con familiares y pocos amigos que los visitaran regularmente, lo que los convertía en objetivos ideales para alguien con las habilidades particulares de Velma. La familia Edwards quedó impresionada con las referencias de Velma y su aparente devoción hacia los pacientes. Había cultivado cuidadosamente relaciones con varias iglesias de la zona, presentándose como una mujer obligada por necesidad económica a trabajar en cuidado de personas, pero que desempeñaba sus labores con dedicación cristiana. Su solicitud de tener libres las noches de miércoles y los domingos para asistir a servicios religiosos reforzaba esa imagen y le proporcionaba coartadas para ausentarse cuando lo necesitara. Montgomery y Dolly le dieron la bienvenida a su hogar con la confianza característica de su generación hacia los cuidadores. Le proporcionaron acceso a sus registros financieros para ayudar con pagos de cuentas, le dieron llaves de la casa y los automóviles, y gradualmente se volvieron dependientes de ella para todo. Desde preparar comidas hasta administrar medicamentos. Lo que no sabían era que Velma había comenzado casi de inmediato su patrón habitual de robo. Estudió sus firmas, memorizó números de cuentas e identificó los patrones de sus transacciones con la destreza de una profesional. En pocas semanas, comenzó a falsificar cheques de las cuentas de Montgomery y a hacer retiros no autorizados, disfrazándolos como gastos domésticos legítimos. Las cantidades robadas eran considerables, pero cuidadosamente calculadas para evitar detección inmediata. La avanzada edad y confusión creciente de Montgomery lo hacían un vigilante poco confiable de sus propias finanzas. Y Dolly nunca había manejado dinero y no entendía lo suficiente la situación financiera de la familia como para notar irregularidades. Durante varios meses, este arreglo funcionó a la perfección desde la perspectiva de Velma, recibía un salario legítimo por su trabajo mientras robaba mucho más que sus ingresos mediante falsificaciones. La pareja confiaba completamente en ella y a menudo expresaba gratitud por su dedicación, sin sospechar que su cuidadora estaba saqueando sistemáticamente sus ahorros de toda la vida. Montgomery Edwards falleció el 29 de enero de 1977 por causas aparentes naturales relacionadas con su avanzada edad y deterioro de salud. Su muerte fue esperada y pacífica, y Velma solo tuvo que asegurarse de que estuviera cómodo en sus últimos días. La familia agradeció su cuidado y le pidió que continuara atendiendo a Dolly durante su ajuste a la viudez. Pero poco más de un mes después, el 1 de marzo de 1977, Dolly Edwards comenzó a experimentar síntomas que resultaban alarmantemente familiares para quienes habían observado a las víctimas anteriores de Velma. La anciana, que parecía estar sobrellevando bien la muerte de su esposo, de repente comenzó a experimentar fuertes calambres, náuseas y diarrea que pasaron de ser incómodos a potencialmente mortales en cuestión de horas. Velma estuvo a su lado durante todo el episodio, mostrando la misma atención y dedicación que había demostrado con Montgomery. Preparaba caldos y tés especiales, asegurando que aliviarían el malestar de Dolly, y permaneció junto a ella día y noche mientras su estado empeoraba. Cuando quedó claro que Dolly necesitaba hospitalización, Velma la acompañó en la ambulancia y mantuvo una vigilia constante en el hospital. A pesar de la intervención médica, la condición de Dolly continuó deteriorándose. Los síntomas eran consistentes con gastroenteritis severa, pero la rapidez y la intensidad sugerían algo más grave que un simple virus estomacal. El 1 de marzo de 1977, Dolly Edwards murió con Velma sosteniéndole la mano y susurrando oraciones por su tránsito pacífico. La familia Edwards quedó devastada por la pérdida de ambos ancianos en tan corto tiempo, pero continuaron agradecidos por el cuidado dedicado que Velma había brindado durante este periodo tan difícil. En el funeral, hablaron con emoción sobre lo afortunados que habían sido al encontrar a una mujer cristiana tan atenta para acompañar a sus seres queridos en sus últimos meses.
Lo que desconocían era que Velma había asesinado a Dolly para evitar que se descubrieran sus robos. La anciana había comenzado a hacer preguntas sobre dinero desaparecido y transacciones bancarias inexplicables, lo que indicaba que empezaba a sospechar del saqueo sistemático de sus cuentas. En lugar de arriesgarse a ser descubierta, Velma optó por la solución definitiva que tantas veces le había resultado efectiva. Tras la muerte de Dolly, Velma fue rápidamente contratada para cuidar a otra pareja de ancianos, John Henry Lee, de 80 años, y su esposa Record Lee, quien recientemente había sufrido una fractura en la pierna y necesitaba ayuda para las tareas diarias. La familia Lee había escuchado excelentes referencias sobre la naturaleza cuidadosa y el carácter cristiano de Velma, proporcionadas por los Edwards, y se sintieron afortunados de contar con sus servicios en un momento de necesidad. John Henry era un agricultor retirado que había trabajado toda su vida y había ahorrado lo suficiente para asegurar un retiro cómodo para él y su esposa. Era un hombre orgulloso e independiente, que inicialmente se resistía a contratar ayuda externa. Sin embargo, las limitaciones propias de su edad hicieron necesaria la asistencia. Velma rápidamente se convirtió en una figura indispensable en la casa de los Lee, especialmente en la administración de medicamentos de John Henry, quien tomaba varias prescripciones y a veces se confundía con las dosis y horarios. También ayudaba en la preparación de comidas, la limpieza y las múltiples tareas que se habían vuelto difíciles para la pareja. Pero, siguiendo su patrón habitual, Velma pronto comenzó a estudiar la situación financiera de los Lee para identificar oportunidades de robo. John Henry era más atento y participativo que Montgomery Edwards en el manejo de sus finanzas, pero aún confiaba lo suficiente para darle acceso a los registros cuando ella ofrecía ayuda con pagos y correspondencia. El robo en las cuentas de los Lee fue más complicado, pero Velma había aprendido a ser paciente y metódica. Esperaba oportunidades cuando John Henry estaba distraído o confundido, y entonces falsificaba pequeños cheques que podían justificarse como gastos domésticos legítimos si alguien preguntaba. El horror en el condado de Cumberland continuaba intensificándose. Si esta historia te pone los pelos de punta, compártela con alguien que ame los misterios oscuros, da like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en esta historia de terror en un pequeño pueblo, que demuestra cómo el mal puede esconderse detrás del rostro más inocente. El 4 de junio de 1977, John Henry Lee comenzó a experimentar los síntomas ya familiares que habían afectado a las víctimas anteriores de Velma. Dolores intensos en el estómago y el pecho, acompañados de vómitos violentos y diarrea, lo atacaron de manera repentina durante una noche que había comenzado tranquila. El anciano, que hasta entonces gozaba de buena salud relativa para su edad, se retorcía de agonía mientras las olas de dolor recorrían su frágil cuerpo. Velma asumió inmediatamente su papel de cuidadora dedicada, llamando a los servicios médicos y permaneciendo junto a él mientras su estado se deterioraba rápidamente. Preparó tés y caldos especiales que decía aliviarían su sufrimiento y monitoreó sus signos vitales con la pericia de alguien con amplia experiencia en este tipo de crisis médicas. El doctor Marcus Webb, médico de la familia Lee, fue llamado para examinar a John Henry tanto en casa como posteriormente en el hospital, cuando su condición se volvió crítica. Los síntomas sugerían una gastroenteritis severa, posiblemente causada por intoxicación alimentaria o infección viral. Pero la progresión rápida era inusual para un hombre que había consumido los mismos alimentos que su esposa sin efectos adversos. A pesar del tratamiento médico agresivo, que incluyó líquidos intravenosos, medicamentos contra las náuseas y monitoreo cuidadoso de sus signos vitales, John Henry Lee falleció dentro de las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas. La causa oficial de la muerte fue registrada como complicaciones por gastroenteritis aguda, un diagnóstico que parecía razonable considerando su edad y la presentación de la enfermedad. Record Lee quedó devastada por la repentina muerte de su esposo, especialmente porque ocurría justo cuando comenzaba a recuperarse de su propia lesión, y habían esperado muchos años más juntos.
Velma se convirtió en un apoyo emocional invaluable durante este periodo difícil, ayudando con los arreglos funerarios y proporcionando consuelo, lo que la familia valoró profundamente. Pero, una vez más, Velma había eliminado a una víctima que comenzaba a mostrarse demasiado observadora respecto a sus actividades financieras. John Henry había empezado a hacer preguntas directas sobre ciertos movimientos bancarios y fondos desaparecidos, lo que sugería que estaba desarrollando sospechas sobre la honestidad de su cuidadora de confianza. Su muerte eliminó esa amenaza, a la vez que reforzó la reputación de Velma como una mujer desafortunada, que parecía atraer la tragedia donde quiera que iba. El patrón ya era inconfundible para quien prestara atención. Sin embargo, en la Carolina del Norte rural de los años 70, la idea de que una abuela devota de la iglesia pudiera envenenar sistemáticamente a ancianos era literalmente impensable. Cada fallecimiento se veía como una tragedia aislada, consecuencia natural de la edad avanzada y la salud deteriorada, en lugar de un patrón deliberado de asesinatos por lucro. Velma había perfeccionado su método a tal grado que operaba prácticamente con impunidad. Sabía exactamente cuánta arsénico administrar para producir síntomas naturales. Cómo cronometrar las dosis para evitar ser descubierta y cómo mantener su imagen de cuidadora devota mientras cometía asesinatos a sangre fría. Se había convertido en una de las asesinas en serie más exitosas de la historia de Estados Unidos, y nadie sospechaba nada. A finales de 1977, Velma inició lo que sería su relación más significativa y, eventualmente, más peligrosa, con Stuart Taylor, un agricultor de tabaco de 56 años y viudo, que representaba un tipo diferente de objetivo en comparación con sus víctimas anteriores. A diferencia de los ancianos a quienes había estado asesinando sistemáticamente, Stuart era relativamente joven, sano y atento. Además, contaba con recursos financieros limitados, por lo que el dinero no era el motivo principal de su relación. Stuart Taylor era un hombre sencillo y honesto, que había trabajado la misma granja de tabaco durante la mayor parte de su vida adulta. Había estado casado más de 30 años cuando su esposa murió de cáncer, dejándolo solo y un tanto perdido en el manejo de los asuntos domésticos. No era particularmente religioso, pero entendía la importancia de la fe para muchos en su comunidad y respetaba a quienes encontraban consuelo en la iglesia. Su relación comenzó cuando Stuart fue presentado a Velma a través de la familia Edwards, quienes hablaron muy bien de su carácter y habilidades de cuidado. Stuart se sintió atraído por la estabilidad y las habilidades domésticas aparentes de Velma, cualidades que prometían la compañía que había perdido tras la muerte de su esposa. Velma cocinaba excelentemente, mantenía un hogar impecable y demostraba valores morales que él asociaba con buen carácter. Para Velma, esta relación representaba algo diferente a sus asociaciones previas. Stuart no era lo suficientemente rico como para ser asesinado por beneficio económico, y estaba demasiado alerta y comprometido con sus propios asuntos como para ser un blanco fácil de robo sistemático. En cambio, la relación le ofrecía estabilidad emocional y una fachada de normalidad que ayudaba a desviar cualquier sospecha sobre la reciente cadena de muertes entre sus pacientes. La pareja estableció una rutina cómoda que parecía beneficiar a ambos. Stuart apreciaba tener a alguien que cocinara sus comidas, administrara su hogar y le brindara compañía en las largas noches de invierno. Velma disfrutaba de la seguridad de una relación estable y del respeto que le otorgaba estar vinculada con un hombre bien considerado en la comunidad agrícola. Pero bajo esa fachada de tranquilidad doméstica, Velma continuaba con su adicción a los medicamentos y con los delitos financieros necesarios para mantenerla. Llevaba años tomando fármacos prescritos, y su tolerancia requería dosis cada vez mayores para lograr el efecto deseado. El costo de mantener su hábito superaba con creces sus ingresos legítimos, obligándola a retomar las falsificaciones de cheques que previamente la habían llevado a prisión. Las cuentas bancarias de Stuart se convirtieron en su nuevo objetivo, aunque esta vez fue más cuidadosa para evitar los errores que la habían atrapado antes. Estudió su firma hasta poder reproducirla a la perfección, memorizó los números de sus cuentas y los patrones habituales de sus transacciones.
Y comenzó a emitir cheques falsificados por montos que no activaran inmediatamente la vigilancia del banco. Durante varios meses, este sistema funcionó eficazmente. Stuart era confiado y rara vez revisaba sus estados de cuenta, y cuando notaba discrepancias, Velma siempre tenía explicaciones plausibles sobre gastos domésticos o de negocios que él podría haber olvidado. Sus lágrimas y aparente angustia ante cuestionamientos eran especialmente efectivas para detener cualquier investigación seria. La situación comenzó a desmoronarse a finales de enero de 1978, cuando el banquero de Stuart, Harold Patterson, notó patrones irregulares en la actividad de su cuenta durante una revisión rutinaria. Patterson conocía a Stuart desde hacía décadas y estaba familiarizado con sus hábitos de gasto conservadores. Por ello, el reciente aumento en la emisión de cheques le pareció lo suficientemente inusual como para investigar. Durante una conversación casual en la tienda local, Patterson mencionó algunas de las transacciones más grandes a Stuart, preguntándole si planeaba realizar compras importantes o mejoras en su propiedad. Esta consulta inocente reveló que Stuart desconocía varios retiros significativos, lo que puso en marcha la investigación que finalmente expondría los crímenes de Velma. El 31 de enero de 1978, Stuart confrontó a Velma con pruebas documentales de sus falsificaciones que Patterson no había ayudado a recopilar. La confrontación fue más intensa que cualquier discusión previa, con Stuart exigiendo plena transparencia sobre sus actividades financieras y amenazando con involucrar a las autoridades si no podía proporcionar explicaciones satisfactorias. La discusión escaló rápidamente. Stuart se enfureció al darse cuenta del alcance del engaño de Velma, y en un arranque de rabia, la tomó por los hombros y la sacudió, gritando que había traicionado su confianza y destruido su relación. Sin embargo, una vez más, Velma había eliminado a una víctima que comenzaba a volverse demasiado inquisitiva sobre sus actividades financieras. John Henry había empezado a cuestionar ciertos movimientos bancarios y fondos desaparecidos, lo que indicaba que estaba desarrollando sospechas sobre la honestidad de su cuidadora de confianza. Su muerte eliminó esa amenaza y, al mismo tiempo, reforzó la imagen de Velma como una mujer desafortunada que parecía atraer la tragedia dondequiera que iba. El patrón ya era evidente para quien lo observase con atención. Sin embargo, en la Carolina del Norte rural de los años 70, era impensable imaginar que una abuela devota pudiera envenenar sistemáticamente a ancianos. Cada muerte se veía como una tragedia aislada, resultado de la edad avanzada o problemas de salud, en lugar de un patrón deliberado de asesinatos con fines de lucro. Velma había perfeccionado su método hasta tal punto que operaba prácticamente con total impunidad. Conocía la cantidad exacta de arsénico necesaria para provocar síntomas naturales. Sabía cuándo administrar las dosis para evitar ser detectada y mantenía su imagen de cuidadora devota mientras cometía asesinatos fríos y calculados. Se había convertido en una de las asesinas en serie más exitosas de la historia de Estados Unidos, y nadie sospechaba nada. A finales de 1977, Velma inició lo que sería su relación más significativa, y a la postre, más peligrosa, con Stuart Taylor, un agricultor de tabaco viudo de 56 años, que representaba un tipo de objetivo distinto al de sus víctimas anteriores. A diferencia de los ancianos que había envenenado sistemáticamente, Stuart era relativamente joven, sano y alerta. Además, contaba con recursos financieros limitados, por lo que el dinero no era la motivación principal. Stuart era un hombre sencillo y honesto que había trabajado la misma granja de tabaco toda su vida. Tras la muerte de su esposa, de la que estuvo casado más de 30 años, se encontraba solo y un poco perdido en los asuntos domésticos. Aunque no era particularmente religioso, respetaba a quienes encontraban consuelo en la fe. Su relación comenzó cuando Stuart fue presentado a Velma por la familia Edwards, quienes elogiaron su carácter y habilidades como cuidadora. Stuart se sintió atraído por la estabilidad y destrezas domésticas que aparentaba Velma, cualidades que prometían la compañía que había perdido tras la muerte de su esposa. Velma cocinaba excelentemente, mantenía un hogar impecable y mostraba valores morales que él asociaba con buen carácter.
Para Velma, esta relación era distinta. Stuart no era lo suficientemente rico como para ser asesinado por dinero y estaba demasiado atento a sus asuntos como para ser un blanco fácil de robo. La relación, sin embargo, le ofrecía estabilidad emocional y una apariencia de normalidad que desviaba sospechas sobre la reciente cadena de muertes. La pareja estableció una rutina cómoda que beneficiaba a ambos. Stuart apreciaba tener a alguien que cocinara, administrara su hogar y le ofreciera compañía, mientras que Velma disfrutaba de la seguridad de una relación estable y del respeto social que le confería estar con un hombre bien visto en la comunidad. Pero bajo esa fachada de tranquilidad, Velma continuaba con su adicción a los medicamentos y los delitos financieros necesarios para mantenerla. Sus años de consumo habían incrementado su tolerancia, obligándola a recurrir nuevamente a la falsificación de cheques que antes la había llevado a prisión. Durante varios meses, su sistema funcionó eficazmente. Stuart, confiado, rara vez revisaba sus estados de cuenta, y cuando notaba discrepancias, Velma siempre tenía explicaciones plausibles. Sus lágrimas y aparente angustia lograban desactivar cualquier investigación seria. La situación comenzó a desmoronarse a finales de enero de 1978, cuando el banquero de Stuart, Harold Patterson, notó patrones irregulares en las cuentas durante una revisión rutinaria. Al consultar a Stuart sobre retiros importantes, este desconocía los movimientos, lo que puso en marcha la investigación que expondría los crímenes de Velma. El 31 de enero de 1978, Stuart confrontó a Velma con pruebas de sus falsificaciones. La discusión fue más intensa que cualquier otra que hubieran tenido. Stuart exigió explicaciones completas y amenazó con acudir a la policía si no recibía respuestas satisfactorias. La discusión escaló. Stuart, furioso al descubrir la magnitud del engaño, la tomó de los hombros y la sacudió, gritando que había traicionado su confianza y destruido su relación. Este enfrentamiento físico, aunque breve y relativamente leve, fue interpretado por Velma como una amenaza directa a su seguridad. Para una mujer que había asesinado a su propia madre sin dudarlo, eliminar a un novio que descubriera sus crímenes era casi automático. Stuart representaba una amenaza que debía neutralizarse, y Velma contaba con un método probado para resolver ese tipo de problemas de forma permanente. Esa misma noche, a pesar de la tensión, asistieron juntos a un servicio de avivamiento pentecostal con el famoso predicador Rex Humbard en el Cumberland County Civic Center en Fayetteville. Stuart había accedido a acompañarla, en parte para intentar resolver sus problemas y en parte por la importancia de estos eventos para la vida espiritual de Velma. Vestidos con sus mejores ropas de domingo, aparentaban ser una pareja normal asistiendo a un servicio religioso. Otros asistentes notaron que parecían un poco apagados, pero atribuyeron la actitud a la solemnidad del avivamiento, no a problemas personales. Durante el servicio, Stuart comenzó a sentir náuseas intensas y dolor abdominal que aparecieron de manera súbita. Inicialmente leve, atribuyó el malestar a los nervios por la discusión anterior, pero rápidamente se convirtió en un malestar incapacitante que lo obligó a abandonar su asiento. Velma lo siguió, atenta y preocupada, ofreciendo llevarlo a casa si se sentía mal. Otros feligreses comentaron posteriormente sobre su dedicación durante la crisis médica de Stuart. Cuando su estado no mejoró, Velma insistió en llevarlo a casa y acostarlo, prometiendo vigilar sus síntomas y llamar a un médico si fuera necesario. Durante 3 días, su condición empeoró pese a los cuidados de Velma. El dolor abdominal se volvió constante y extremo, acompañado de vómitos violentos que impedían incluso beber agua. Comenzó a sentir dolor en el pecho y dificultad para respirar, signos de que su sistema cardiovascular estaba afectado. Velma preparó infusiones y caldos especiales, afirmando que ayudarían a Stuart, y lo monitoreó constantemente, ajustando su posición y brindando apoyo emocional en sus momentos de mayor sufrimiento. Para los observadores, parecía hacer todo lo posible por salvarlo de una grave intoxicación o virus estomacal. Cuando su estado se volvió crítico, lo llevó al hospital, donde los médicos intentaron estabilizarlo con líquidos intravenosos y medicamentos.
A pesar de sus esfuerzos, Stuart continuó deteriorándose, mostrando signos de fallo multiorgánico compatible con envenenamiento sistémico. El 3 de febrero de 1978, Stuart Taylor murió en el Cape Fear Valley Hospital, con Velma a su lado. Inicialmente, los médicos diagnosticaron complicaciones por gastroenteritis aguda, siguiendo el mismo patrón que había usado con víctimas anteriores. Pero esta vez, algo era diferente. Sus familiares, especialmente los que conocían el descubrimiento reciente de los delitos financieros de Velma, sospecharon profundamente del momento y las circunstancias de su muerte. A diferencia de las víctimas ancianas, Stuart era relativamente joven y saludable, lo que hacía difícil explicar su rápida enfermedad y fallecimiento como un fenómeno natural. La familia exigió una autopsia completa, representando el primer desafío serio al método de Velma. Por casi una década, había asesinado con impunidad porque las muertes de sus víctimas eran aceptadas como naturales o accidentales. Antes incluso de conocer los resultados de la autopsia, la investigación comenzó a desmoronar la fachada cuidadosamente construida de Velma. Su propia hermana, que ya sospechaba del patrón de muertes alrededor de Velma, contactó a la policía de Lumberton con información decisiva. En una llamada llorosa, considerada uno de los momentos más dramáticos en la historia de la ley de Cumberland County, la hermana declaró que creía que Velma había envenenado a Stuart y posiblemente a otras víctimas. Cuando la autopsia confirmó niveles letales de arsénico en Stuart, la policía finalmente tuvo la evidencia para arrestar a Velma Barfield, quien había estado escondida a plena vista como una de las asesinas en serie más prolíficas de Carolina del Norte. La detención, el 28 de marzo de 1978, conmocionó a las comunidades rurales de los condados de Cumberland y Robeson. La mujer que había sido vista como viuda desafortunada, hija devota y abuela amorosa, resultó ser una asesina calculadora que utilizaba veneno a base de arsénico para eliminar sistemáticamente a quienes amenazaban su seguridad financiera o descubrían sus crímenes. Bajo el interrogatorio de detectives experimentados del North Carolina State Bureau of Investigation, la compostura de Velma finalmente se quebró. Ante la evidencia física irrefutable del envenenamiento por arsénico de Stuart Taylor y la creciente acumulación de indicios que la vinculaban con otras muertes sospechosas, Velma comenzó a confesar crímenes que sorprendieron incluso a los oficiales más veteranos. En una serie de declaraciones que fueron grabadas y luego utilizadas como evidencia en su juicio, admitió haber envenenado a Stuart Taylor, a su madre anciana Lillian Bullard, a Dolly Edwards y a John Henry Lee. Sus confesiones se entregaron con un tono directo y clínico, más escalofriante para los investigadores que cualquier muestra emocional de remordimiento. Velma describió sus métodos con precisión técnica, explicando cómo calculaba las dosis, programaba las administraciones y monitoreaba los síntomas para lograr los resultados deseados. Según sus propias declaraciones, aseguró que nunca tuvo la intención de matar a sus víctimas. Su objetivo era solo enfermarlas lo suficiente para ganar tiempo y reemplazar el dinero que había robado de sus cuentas. Cada muerte, insistía, había sido un accidente derivado de su inexperiencia con el veneno, más que un asesinato premeditado. Sin embargo, esta explicación fue recibida con escepticismo profundo por los investigadores, quienes habían encontrado evidencia de planificación meticulosa y premeditación en cada caso. El patrón de robo seguido de envenenamiento era demasiado consistente para ser coincidencia, y la precisión de cada ataque indicaba a alguien con amplio conocimiento de cómo el arsénico progresaba de enfermedad a muerte. La investigación se expandió rápidamente mientras las autoridades exhumaban cuerpos y realizaban pruebas toxicológicas en otras personas que habían muerto en circunstancias sospechosas bajo la supervisión de Velma. El cuerpo de Jennings Barfield, su segundo esposo, fue exhumado en Cumberland County y se encontró con niveles significativos de arsénico, confirmando las sospechas de los investigadores sobre su muerte en 1971. A pesar de esta evidencia, Velma continuó negando su implicación en la muerte de Jennings, así como se negó a admitir el asesinato de su primer esposo, Thomas Burke, en 1969.
Incluso al enfrentarse a la imposibilidad estadística de que tantas muertes ocurrieran de forma natural alrededor de una misma persona, mantuvo su inocencia respecto a estos crímenes anteriores. El caso atrajo la atención de medios nacionales, pues la imagen de una abuela que envenenaba sistemáticamente a pacientes ancianos y miembros de su familia desafió las suposiciones sobre quién podría ser capaz de cometer asesinatos en serie. Los medios de comunicación se vieron obligados a reconciliar la dulce mujer en fotografías de iglesia con la asesina calculadora descrita en los informes policiales. El juicio comenzó el 27 de noviembre de 1978 en el Tribunal Superior del Condado de Bladen. Después de que el caso fuera trasladado desde el condado de Robson debido a la amplia cobertura mediática previa. El juez Henry A. M. Kinnon, uno de los jueces más experimentados y respetados de Carolina del Norte, presidió el proceso, habiendo manejado numerosos casos capitales a lo largo de su distinguida carrera. La fiscalía, encabezada por el fiscal del distrito Joe Freeman Britt, presentó un caso metódico que trazaba el patrón de robo y asesinato desde la muerte de Thomas Burke en 1969 hasta el envenenamiento de Stuart Taylor en 1978. Presentaron evidencia de las operaciones sistemáticas de falsificación de cheques de Velma, su acceso a los recursos financieros de cada víctima y la relación temporal de cada muerte con el descubrimiento o posible descubrimiento de sus crímenes. Resultó especialmente perjudicial el testimonio sobre su comportamiento durante y después de cada enfermedad. Los testigos describieron cómo Velma insistía en preparar comidas y bebidas especiales, cómo monitoreaba los síntomas con un interés inusual y cómo parecía ansiosa por informar sobre el estado médico de las víctimas a médicos y familiares. El equipo de defensa, liderado por los abogados Robert Jacobson y Richard Burr, enfrentó una tarea casi imposible frente a la evidencia física y las propias confesiones de Velma. Intentaron argumentar que su juicio estaba afectado por el uso prolongado de medicamentos recetados, alegando que estaba demasiado intoxicada para formar la intención necesaria para un asesinato en primer grado. También presentaron testimonios sobre su infancia difícil y supuestos abusos sexuales, con la esperanza de generar simpatía en el jurado y ofrecer explicaciones psicológicas a su conducta criminal. La destacada psiquiatra Dr. Dorothy Otnow Lewis, de la Universidad de Nueva York, declaró que Velma sufría de trastorno de identidad disociativo y afirmó haber conversado con una personalidad alterna llamada Billy, quien supuestamente había cometido los asesinatos. El testimonio psiquiátrico fue recibido con escepticismo tanto por el juez como por el jurado. El juez M. Kinnon respondió de manera famosa a la defensa basada en personalidades múltiples diciendo, una de ellas lo hizo. No me importa cuál, dejando claro que, para el sistema legal, lo que importaban eran las acciones, no las teorías psicológicas sobre la motivación. El jurado deliberó por menos de una hora antes de emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado en la muerte de Stuart Taylor. La rapidez de su decisión reflejó la abrumadora evidencia y la convicción de que Velma había planeado y ejecutado deliberadamente el asesinato de Taylor. Durante la fase de sentencia, el mismo jurado debía decidir si Velma recibiría cadena perpetua o la pena de muerte. La fiscalía argumentó tres circunstancias agravantes: que el asesinato se había cometido por lucro económico, que se había cometido para obstaculizar la acción de la justicia, y que fue especialmente atroz, cruel y vil. La defensa presentó pruebas sobre la adicción a las drogas de Velma, su historial de problemas de salud mental y su papel como madre y abuela, con la esperanza de establecer factores atenuantes que la salvaran de la ejecución. Argumentaron que sus crímenes eran producto de la desesperación y la adicción más que de maldad inherente, y que merecía la oportunidad de rehabilitación. Tras evaluar toda la evidencia, el jurado determinó que las circunstancias agravantes superaban cualquier factor atenuante y recomendó que Velma fuera sentenciada a muerte. El 2 de diciembre de 1978, el juez M. Kinnon la condenó formalmente a la pena de muerte mediante la Cámara de Gas de Carolina del Norte, convirtiéndola en una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte en Estados Unidos.
El proceso de apelaciones duró 6 años e incluyó múltiples desafíos legales basados en alegaciones de defensa ineficaz, mala conducta de la Fiscalía y violaciones constitucionales. Los abogados de Belma presentaron recursos ante la Corte Suprema de Carolina del Norte, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos y, finalmente, buscaron revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Durante su tiempo en el corredor de la muerte en la prisión central de Raleigh, Belma experimentó lo que pareció ser una conversión religiosa genuina. Comenzó a liderar estudios bíblicos para otras reclusas, aconsejando a prisioneras en problemas y manteniendo correspondencia con líderes cristianos de todo el país. Su transformación llamó la atención de prominentes evangelistas, incluyendo a Billy y Ruth Graham, quienes se convirtieron en defensores de que su sentencia se conmutara a cadena perpetua. La campaña para salvar a Belma alcanzó atención internacional y generó miles de cartas al gobernador de Carolina del Norte, Jim Hunt, solicitando clemencia. Sus seguidores argumentaban que su conversión religiosa demostraba arrepentimiento genuino y que ejecutar a una abuela sentaría un precedente peligroso en el trato a mujeres en el sistema judicial. Sin embargo, las familias de sus víctimas insistieron en que la justicia requería su ejecución, señalando que Belma no había mostrado remordimiento por sus crímenes hasta después de ser condenada y que su conversión parecía calculada para generar simpatía, más que una transformación espiritual genuina. El gobernador Hunt finalmente rechazó todas las solicitudes de clemencia, afirmando que la gravedad y la naturaleza calculada de sus crímenes hacían inapropiado intervenir ejecutivamente. En un acto final de aceptación, Belma instruyó a sus abogados a abandonar su apelación pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, declarando que quería morir con dignidad y no prolongar más el proceso legal. El 2 de noviembre de 1984, a las 2:15 de la mañana, Marge Belma Barfield se convirtió en la primera mujer ejecutada mediante inyección letal en la historia de Estados Unidos. También fue la primera mujer ejecutada en el país desde 1962 y la primera en Carolina del Norte desde 1944. Su ejecución puso fin a una carrera criminal que duró 15 años y que dejó al menos 6 víctimas confirmadas. Su declaración final, pronunciada justo antes de la inyección letal, fue breve y centrada en el dolor que había causado a otros. Sé que todos han pasado por mucho dolor. Belma Barfield se despidió de manera sorprendentemente sencilla: a todas las familias involucradas, lo siento, y quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante estos 6 años. Su última petición de comida, unos chistoodles y Coca-Cola, sorprendió a muchos, pareciendo casi infantil para alguien que había cometido crímenes tan calculados. Quizá reflejaba la desconexión entre la imagen pública de una abuela sencilla y la realidad de su mente criminal meticulosa. Belma fue enterrada en un pequeño cementerio rural de Carolina del Norte, cerca de su primer esposo, Thomas Burke, cuyo fallecimiento dio inicio a su decenio de asesinatos y cuya muerte en un incendio le enseñó que el asesinato podía resolver problemas mientras generaba simpatía y recompensas financieras. El caso de Belma Barfield cambió radicalmente la manera en que las autoridades y los profesionales médicos abordaban las muertes inexplicables en poblaciones vulnerables. Sus crímenes mostraron cómo los depredadores podían aprovecharse de la confianza de la sociedad en cuidadores y familiares, usando su posición de autoridad y acceso para cometer actos horribles mientras mantenían una fachada de respeto y dedicación. La investigación también reveló graves fallas en los sistemas diseñados para proteger a ancianos y personas dependientes del abuso, la falta de coordinación entre los forenses, la ausencia de pruebas toxicológicas rutinarias y la reticencia general a sospechar de muertes de personas mayores crearon un entorno en el que un asesino en serie podía operar prácticamente con impunidad durante casi una década. Lo más inquietante es que los crímenes de Belma podrían ser solo la punta del iceberg. Los investigadores sospechaban que podría haber sido responsable de más muertes que nunca se podrían comprobar debido a la falta de pruebas físicas o testigos. El alcance real de su carrera criminal quizá nunca se conocerá, pues muchos de sus posibles víctimas fueron cremadas o enterradas antes de que se reconociera el patrón de envenenamiento.
Esta historia nos recuerda que el mal puede esconderse detrás de las caras más inocentes y confiables de nuestra comunidad, la vecina servicial, la hija devota, la abuela que participa en la iglesia y nunca se pierde un evento escolar. La historia de Velma Barfield es un recordatorio escalofriante de que los depredadores a menudo llevan máscaras de respeto, y que los criminales más peligrosos pueden ser aquellos que menos sospechamos. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló toda la verdad sobre los crímenes de Velma Barfield o podrían existir otras víctimas que nunca fueron descubiertas? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre este caso y dinos si crees que hubo asesinatos adicionales que las autoridades nunca relacionaron con ella. Si te gustó esta historia y quieres más relatos de terror como este, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la naturaleza humana aún guarda muchos secretos, y aquí estaremos para descubrirlos juntos. Nos vemos en el próximo video. Si este viaje por la oscuridad te estremeció, suscríbete a Ritos Oscuros. Cada noche, nuevos rituales, sombras y misterios prohibidos te esperan. Hasta la próxima, y recuerda, la oscuridad siempre observa.